En este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Buenas noches, Julián. Un placer de acompañarlos esta noche. Bueno, el principal tema durante el arte antiguo en Grecia y en Roma fue la escultura y la pintura, que hacían una imitación de la realidad, ya que se consideraba como la naturaleza como un modelo de belleza medieval. Bueno, este modelo perduró hasta el siglo XIX más o menos. Ok, o sea que pues intentaban el ser humano en retratar su entorno, ¿no? Es lo que nos quiere decir con estos argumentos, en que siempre el ser humano como que ha tenido la necesidad de demostrar lo que hay a su alrededor, de querer expresar sus sentimientos y emociones al ver su entorno. ¿Estoy en lo equivocado? Sí, siempre el arte ha tratado de ser una forma de expresión y de transmitir una idea o un pensamiento. Ya, ok, pero entonces ahí es donde me surgen las mayores dudas, porque viendo que el arte antiguo no es solo de un lugar, no es solo de un continente, no es solo de una ciudad, sino que es de toda una civilización, de toda una especie que es como el ser humano, y que pues vemos que estamos esparcidos alrededor de todo el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, me sale una duda: ¿qué relación y qué diferencia podrían tener el arte egipcio y el arte griego, que son dos artes antiguos que digamos que están representando una idea clara de la época, que son las más significativas de la época antigua? Entonces, más o menos, ¿qué relación y qué diferencia tendrían entre estas dos? Bueno, cuando hablamos de arte egipcio y arte griego, lo primero que se nos puede venir a la mente son escultura y arquitectura. ¿Sí? La civilización egipcia y la griega tienen una larga historia y han contribuido en diversos campos, como el arte, la arquitectura. Aunque hay varias similitudes entre el arte griego y egipcio, también hay muchas diferencias concretas entre ellas. En el arte egipcio se orienta más hacia temas religiosos, por el contrario del arte griego, que fue mucho más orientado hacia la filosofía. Si miramos las esculturas y arquitecturas griegas y egipcias, podemos apreciar con mayor claridad la gran diferencia en materia artística que hay entre ambas. Las estatuas egipcias siguen leyes muy estrictas, suelen ser muy grandes, con grandes cabezas, grandes rostros, con grandes rostros que no tienen expresión alguna. No hay rastro alguno de alguna emoción en sus rostros. Por lo contrario, en el arte griego tenía su énfasis era más hacia una simetría. Ok, algo más visual, ¿no? O sea, algo más visual, que nosotros se nos quedara al momento de ver todo un paisaje y no más bien en cada estructura individualmente, ¿no? Era más algo visual, algo estructuralmente visual, que tenía que tener un balance, ¿no? Sí, por eso el mismo nombre lo dice, es simétrico. Las esculturas griegas tenían un realismo en ellas impresionante, eran muy naturales, a diferencia de una estatua egipcia. Claro, digamos que la cultura griega se fue como a mostrar sus dioses o a mostrar sus esculturas en base al hombre,
en base a la imagen y semejanza del hombre, y más bien como que la cultura egipcia se mantuvo como en las ideales de mostrar unos dioses muy diferentes a nosotros, convertirlos en animales, en estructuras magníficas, grandes, antropocéntricas, que parecía que todo girara en torno a nosotros, pero en base a unos dioses que siempre hemos querido mostrar y retratar, ¿no? O sea, interesante ahí ese punto. Sí, claro, la mayoría de estatuas griegas reflejan la anatomía humana, sus órganos, sus expresiones, la forma de los músculos, las caras de las Sí, estatuas exacto. griegas son casi que realistas. Exacto. Y entonces acá es donde también me surge una pregunta. Que, por ejemplo, lo que yo acabo de comentar, al ver una escultura griega o escultura, digamos, una egipcia, yo puedo pensar directamente, me están hablando de dioses, sí, me están hablando de un tipo de característica. Entonces a mí me surge una duda, es como qué aspectos, o sea, cómo podemos reconocer aspectos de una cultura a través del arte. O sea, aparte de eso, si es posible, en el caso de los griegos, ello en qué consiste, o sea, cómo podríamos reconocer si la filosofía, por ejemplo, tiene algo que ver en eso. Bueno, el arte nos permite conocer a diversas culturas porque nos permite ver a través de los ojos de quien pinta, fotografía o escribe alguna canción, la canta, hace esculturas, de quien baila alguna pieza musical. Un ejemplo muy cercano a la realidad de nuestro país sería el de las mujeres que son tejedoras. Sí. Ellas, ¿Qué tendría que ver en esto las mujeres tejedoras, por ejemplo? O sea, ¿qué cultura nos puede mostrar? Digamos, una cultura más artesanal o cómo. pues ellas plasman en sus pinturas, en sus tapices, digo, múltiples colores, en múltiples colores el dolor de la violencia que han vivido sus familias, y esto puede contribuir a superar traumas de guerra y reconstruir vínculos que unen a una comunidad entera. En general el Entiendo, arte, o sea en que general, utilizamos el arte también no solo como forma de, de contar sentimientos, sino también de curar algunos, ¿no? O sea, no solo es contar, sino también plasmar heridas y quizá descargar, nos ayuda a descargar ese prácticamente sentimiento malo que, a desahogarse. sí, exacto, nos ayuda a desahogarnos. Es muy interesante esa parte ahí. Y, o sea, por ejemplo, en el caso de los griegos, ¿ello en qué consiste? O sea, en qué consiste la cultura griega a través del arte? Bueno, pues en el arte griego podemos conocer el arte mediante sus pinturas, sus cerámicas, sus esculturas, su arquitectura, la mitología que tenían ellos, y que era representada en batallas, en escenas de batallas, mitos y también leyendas. Claro, porque es que de ahí es donde sale el tan famoso arte de la guerra, ¿no? Para ellos era un arte combatir también, incluso una forma de agresión podía llegar a ser arte, cuando el arte se supone que es una forma de unión, de transmisión de sentimientos. En cambio aquí también una forma de agredir, una forma de combatir se podría ver, de ahí la subjetividad, ¿no? Depende de los ojos que la miren, es hermosa o no, porque para algunos la guerra podría estar mal, pero para sus mayores dirigentes en guerra puede ser algo, un movimiento artístico el que haga ese su enemigo y allí bailar una danza entre combatientes, que pues claramente no es una danza agradable, es una danza sangrienta, pero pues es una forma más de ver de alguna u otra forma algún tipo de arte, ¿no? Sí, claro. Sí, ok. Y pues, o sea, hoy tenemos una concepción del arte, digamos que llevándolo al minimalismo, llevándolo al moderno, llevándolo a lo cyberpunk de pronto,
Pero pues entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? ¿Qué diferencias existen entre la concepción del arte para los griegos, por ejemplo, una civilización griega como fue tan artística en su época, y la concepción del arte para nosotros? ¿Qué diferencias pueden existir? Bueno, en la actualidad podemos observar muchísimas manifestaciones artísticas y como se veía en la filosofía, la ciencia y el arte, también el idioma, la política y los sistemas educativos, principalmente el arte griego, tiene una perspectiva hedonista. Esto quiere decir que busca satisfacción mediante el arte y el placer para el que lo observa. Ok, o sea, y llevándolo un poco más a la profundidad, ¿qué más nos podría decir acerca de la concepción de ese mundo tan diferente como lo es el mundo griego y el mundo moderno, incluso más el mundo latino? Porque es que la diferenciación de cultura es muy grande al ojo. Entonces, no sé, algún apunte más. Bueno, bueno, el arte antes de Cristo específicamente, entre el séptimo y entre 7 y 2 antes de Cristo, el hombre es el centro de toda obra. Le da importancia a un hombre con derechos y a las polis, que eran ciudades o estados independientes de la antigua Grecia. Ajá. Claro, y o sea, es muy interesante el arte como se fue planteando en aquella época, y quizá es muy interesante el arte que vemos hoy día en nuestras calles, porque por ejemplo nuestra capital, Bogotá, es una ciudad muy diversificada, es una ciudad en la que mientras caminamos por una calle de Chapinero, por ejemplo, vemos una cantidad de personas y una cantidad de cultura increíble e impensable. Entonces, pues ya más o menos sabemos que en Bogotá se produce una cantidad de cultura, una diversidad de cultura magnífica, y para cada gusto en el mundo, en el planeta, se puede venir a identificar con cualquiera una de estas. Pero entonces mi pregunta aquí viene haciendo, ¿por qué Bogotá fue denominada como la Atenas suramericana? Quizá, quizá, no sé, tenemos más cultura que en otro lugar, o por qué debe ser esto así. O sea, ¿por qué la cultura de hoy día se ve más diversificada en la Bogotá y por eso se llama la Atenas suramericana? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, voy a terminar lo que me preguntaste anteriormente. Sí, claro. Sí, si nos podrías regalar un poquito más de volumen al micrófono. Bueno, antes de contestar esta pregunta, quisiera terminar de ya la pregunta que teníamos anteriormente, hablando Sí, ya dale, del continúa. arte en nuestra actualidad. Ok. Em, en- Hoy en día el artista no solo busca darle satisfacción y placer al espectador, sino que busca ser un medidor, una ayuda, ya que el artista a través de sus creaciones transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, problemas sociales o la vida en general. El arte en nuestra actualidad es una expresión del ser humano que refleja sensaciones de libertad, nos permite transmitir, ya que como seres humanos tenemos la capacidad de opinar lo que ante el mundo entero a través del arte. Claro, es una oportunidad para levantar un poco la voz, digamos, un poco salir de lo cuadrado, ¿no? De darle forma a algo nuevo, de quizás hacer una invención eh, significativa, no sé, quizás expresar una emoción que no se había expresado antes, o de por lo menos de la forma en la que se quiere lograr hacer. Entonces es algo muy interesante. Pero pues entonces aquí es donde también entra la duda de
de esa Atenas suramericana. ¿Por qué Bogotá? O sea, es que yo la verdad es que no comprendo muy bien porque pues Argentina, Paraguay, Chile, todo eso también hay una cantidad de cultura inimaginable que muchos no conocemos ni distinguimos. Entonces me gustaría saber por qué Bogotá como la Atenas suramericana. Bueno, para empezar, Bogotá durante el siglo XIX fue considerada o fue más bien denominada como la Atenas suramericana. Algunas historias nos señalaban que al francés Pierre de Espagnat y al argentino Miguel Cane con las personas que como las personas que denominaron hacia nuestra capital, ya que en algunos de sus viajes que ellos realizaron a Bogotá quedaron enamorados por la riqueza cultural, artística, científica que había en Bogotá, tanto así que la compararon con Atenas. Ok, maravillosa historia de nuestra capital, maravillosa historia de nuestra cultura y de nuestra diversidad cultural que tenemos presente en el día a día de nuestras calles citadinas, en nuestras calles bogotanas. Entonces, hasta aquí sería todo por hoy. Sería así el cierre de nuestra transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial Jonathan Burbano por hacer presencia en este programa, por darnos un poco de su conocimiento, por transmitirlo a la gente y pues por propagar la cultura. Muchísimas gracias para todos nuestros oyentes. Si nuestro invitado quiere decir algo más antes de despedir el programa, este es el momento. Bueno, para terminar, quiero agradecerles por la invitación y por permitirme estar con ustedes hoy en este programa. El agradecimiento es de parte nuestra hacia su persona, así que muchísimas gracias por participar hoy en el programa más escuchado por universitarios colombianos como lo es Unimanuelistas Audition. Entonces, muchísimas gracias por la retransmisión de hoy nuevamente y hasta aquí daríamos paso a la finalización de nuestro programa. Muchísimas gracias y hasta luego. Yo no sé.